Bienvenidos a este espacio. En la temática anterior abordamos el funcionamiento neuronal del cerebro en una adicción, los comportamientos adictivos y el papel de las Sagradas Escrituras a la luz de estos temas. Hoy presentaremos importantes aspectos sobre la recuperación, la prevención de recaídas, apoyados no solo desde un enfoque cognitivo-conductual, sino desde el abordaje terapéutico de las Sagradas Escrituras. La palabra terapéutico está conformada por raíces griegas y significa relativo a tratamiento médico. Sus componentes léxicos son terapeuin, que significa cuidar, atender, aliviar, más el sufijo tico, relativo a otras raíces griegas, terapia y también terapeuta. En los proverbios encontramos una serie de consejos e instrucciones que si se toman como de una prescripción médica se tratara, no solo ejercerían efectos preventivos, sino curativos a nivel emocional, espiritual, físico y social. Hoy sabemos que la salud física depende en gran medida de la salud espiritual. Al respecto, Proverbios capítulo 3, 1, 3, 5 y 8 nos dicen: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y vida de paz se aumentarán. Átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Ahora bien, ¿cómo hacer encajar estos sabios consejos cuando lo que estamos tratando son temáticas relacionadas con personas con trastornos por consumo de sustancias y comportamientos adictivos? De acuerdo, en el corazón de estos consejos se nos dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esa palabra reconocer, del latín reconocere, de la conjugación agradecer, traduce como aceptar la dependencia o subordinación que se tiene respecto de una persona. Reconozco su poder sobre mí. Este punto es trascendental en el engranaje de la recuperación y la prevención de recaídas, que incluye dentro de su marco de intervención el componente espiritual que iremos desarrollando. Ahora bien, las personas que padecen adicción o los comportamientos adictivos enfrentan una paradoja al admitir y aceptar el poder que tiene sobre ellos su propio trastorno de dependencia. Antes de que puedan llegar al punto de que su recuperación esté en marcha, deben reconocer que la dependencia a sustancias o comportamientos es más fuerte que ellos y que controla sus vidas. Al respecto, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, se requiere de una intervención especial. Aunque pueda parecer contradictorio a las personas, especialmente a aquellos que han hecho intentos para dejar de consumir o abandonar los comportamientos adictivos, en este caso por su propia cuenta, sin el beneficio del tratamiento, de grupos de apoyo, ceder el control es el primer paso para recuperarlo. En este caso diríamos: ceder el control es referente a aceptar la dependencia ya no de las sustancias químicas, ni de los comportamientos, objetos, actitudes, hábitos, sino del reconocimiento no solo de una ayuda espiritual, tal como lo plantean diferentes modelos de intervención, especialmente en estos casos, sino directamente del reconocimiento de Jesús, que diseñó las leyes de la naturaleza, incluidas las leyes tocantes a la salud humana y el poder terapéutico de las Escrituras en la vida de los seres humanos. Entonces, el primer paso para iniciar el tratamiento de recuperación temprana requiere ceder el control y, a su vez, aceptar el fracaso humano. Es la primera de las victorias, y la coherencia empieza con el perdón, con la comprensión de lo que uno mismo ha hecho, sin saber o sin querer haber llegado tan lejos. Porque ninguna persona que experimenta el consumo de sustancias químicas, o en el caso de los comportamientos adictivos, se vislumbró jamás con llegar a un estado crónico y verse a sí mismo
y sentirse satisfecho. Esto es paralelo a la vida espiritual. Debemos aceptar que hemos fracasado, que somos pecadores, necesitados. Por eso Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es, si alguno quiere venir conmigo, no está obligando a nadie. Debe ser una decisión voluntaria, porque hemos reconocido en nuestro corazón el sacrificio de su amor para reconciliarnos con Dios como fuente de perdón, sanación y restauración. Por lo tanto nos dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Seguir al Maestro implica aceptar que estamos enfermos y que para recuperarnos necesitamos su ayuda. ¿Cómo se consigue esta ayuda? Necesitamos nacer del Espíritu, negarnos a nosotros mismos. Cualquier tipo de interés personal, nuestros deseos más profundos que estén arraigados en el interior de nuestro propio inconsciente humano. Ahora, el segundo paso requiere que reconozcamos que nuestros sentidos están despiertos a la amistad y la comunión con lo terreno. Estamos habituados, moldeados, saturados por una sociedad de consumo. Nos hemos amistado y familiarizado de tal manera que nuestro afecto espiritual hacia Dios se ha convertido en una carga. Por ello supone que la vida espiritual es algo muy seco, muy aburrido. Cuesta gozar de la presencia de Dios y de la oración, de participar de un modelo de vida que dignifique al ser humano y a su vez lo capacite para impactar el medio que le rodea. A través de estos pasos buscamos crear un escenario donde mediante la intervención terapéutica de las escrituras y el enfoque cognitivo-conductual se produzca el milagro de despertar la naturaleza espiritual de la población tratante, puesto que por los efectos de las sustancias químicas y los comportamientos generados por los comportamientos adictivos, la naturaleza espiritual necesita ser despertada y cultivada. Pero para conseguirlo y desarrollar ese lado espiritual de la naturaleza humana, es necesario que los apetitos no sean alimentados, porque los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo, son enemistad con el espíritu y no hay armonía, sino oposición, rebelión entre los afectos terrenos y los celestiales. Digo pues, dijo Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5, 16 al 17. El apóstol Pablo nos habla de la negación, del esfuerzo, de ese compromiso y la responsabilidad que estamos llamados a desarrollar, ¿sí?, para cuidar el regalo de la libertad que nos ha sido otorgado por Dios. En los tratamientos de recuperación se suele utilizar la metáfora de la lucha entre el cerebro racional y el cerebro adicto, como una forma de hablar sobre la recuperación. Estos términos no corresponden con las regiones fisiológicas del cerebro, pero dan a los usuarios la oportunidad de conceptualizar la lucha que existe entre ese deseo de mantenerse en recuperación y el deseo de consumir estimulantes nuevamente. En la fase de deshabituación, que es la segunda fase del proceso, se conoce también como la fase de desastre. ¿Por qué? Porque los deseos pueden crear unos efectos fisiológicos tan potentes que incluso pueden llegar a ser similares a los efectos fisiológicos iniciales de la ingesta real de drogas, los deseos de consumo, el cravings, esas urgencias de tipo impulsivo que tienen un sustrato fisiológico. Los pacientes experimentan una serie de síntomas dependiendo del tipo de droga que consuman, como depresión, baja de energía, problemas de sueño, dolores de cabeza, ansiedad, y vamos todavía más lejos. Las personas que han desarrollado comportamientos adictivos a las TIC u otros comportamientos tales como dependencias psicoafectivas, hipersexualidad, pornografía compulsiva, patrones de belleza adictivos, dependencias, los juegos online, dependencia laboral. Aquí no hay una ingesta de sustancia, pero hay un comportamiento que desencadena
síntomas parecidos a los de los usuarios de drogas. Entonces, ¿qué sucede con los deseos? No van a parar simplemente porque los usuarios hayan decidido no volver a consumir o decidan dejar los comportamientos que les genera la adicción. Necesitarán hacer algo. Esto es equiparable a la vida espiritual, porque tomamos la decisión de seguir al Señor, pero estamos llamados a ir más allá, es decir, hacer algo, no para nuestra salvación o nuestra libertad, sino para cooperar con la obra del Espíritu Santo. Necesitarán implementar estrategias y herramientas para la prevención de recaídas. Número 1. Romper con viejos hábitos, para evitar disparadores que puedan desembocar en deseos craving, deseos de volver al viejo hombre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Planificar cambios en el pensamiento dará mejores resultados que simplemente tener buenas intenciones, un fuerte compromiso o fuerza de voluntad. ¿Qué se hace? Desarrollando nuevos hábitos. Alimentarnos sanamente. Sabemos que la alimentación, si es sana, nos ayudará a tener salud emocional y físico, además de manera equilibrada, ya que comer más de lo que necesita nuestro organismo va a aumentar el estrés oxidativo que agrede a las proteínas, los lípidos, el ADN y el cerebro. Menos comida potencia la producción de más neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumentando la sinapsis, favoreciendo los mecanismos de recompensa neuronal. Dormir en un horario regular, que también va a contribuir a que tengamos equilibrio mental, emocional y físico. Se necesitarán entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos, y también para reparar los tejidos dañados. Nuestras condiciones neuronales en buen estado nos permitirán tener mejor comunión con Dios. Practicar de forma regular deporte. La práctica de deporte, aeróbicos, caminatas de forma habitual y continuada, van a facilitar la segregación de sustancias que repercute en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencia la sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. No es solo el ejercicio físico, sino también mental, todos los días. Debemos estimular la mente con nuevos retos, aprender un nuevo idioma, conocer otras culturas, memorizar promesas bíblicas para fortalecernos emocional, espiritual, entre otros hábitos de estudio, de trabajo, hábitos de compartir en familia, tener meditaciones solos o acompañados. Practicar la oración de sanación. Se ha descubierto científicamente que estos tratamientos de recuperación y prevención de recaídas serán más efectivos si van de la mano con el componente espiritual. La oración es un medio terapéutico que nos ha proporcionado el Señor para mantener el equilibrio emocional, espiritual y por consiguiente conductual. Observaciones en laboratorios por medio de electroencefalogramas e imágenes funcionales de resonancia magnética muestran que varias regiones corticales del cerebro experimentan un alto nivel de actividad cuando las personas oran de manera ferviente. Se observó que la región frontal anterior, zona relacionada con la paz, el gozo y el amor altruista. La corteza parietal está asociada parcialmente con las formas e imágenes de naturaleza religiosa. La región temporal media derecha es una zona que se ha visto asociada a la meditación. Estos datos apuntan a que la oración provoca una reducción de la percepción sensorial y una manifestación de emociones tales como la felicidad, el bienestar, el gozo, la gratitud y la compasión, siendo estos estados incompatibles con el humor depresivo. Por lo tanto, he ahí la importancia de desarrollar una vida de comunión con el Señor Jesús. Cambiar nuestra conducta. Número 2. Para evitar disparar el deseo, los usuarios de drogas están llamados a eliminar la parafernalia relacionada con el consumo de sustancias, es decir, deshacerse de todo lo relacionado con su vida de consumo, objetos, música, indumentaria,
gestos, vocabularios, incluso el contexto de amigos, reemplazándolos de tal modo que no recordemos la vida pasada. Asimismo, debemos hacer en nuestro caminar con Cristo, deshacernos de nuestra parafernalia, incluido cambio de contexto, entre otros, todo aquello que logremos identificar que no facilita nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, emocional y social. Identificar y clasificar los disparadores externos. Los disparadores externos son cosas relacionadas con el estilo de vida y con las decisiones que tomamos y que están dentro de tu control. Son cosas que se pueden cambiar. ¿Y cómo lo haríamos? Realizando una lista de aquellas personas, tiempo, lugares, situaciones. Esto ayudará a darse cuenta de que un consumo no es un evento al azar. Los usuarios también se dan cuenta de que tienen el conocimiento para ayudarse a evitar el consumo de sustancias. Al igual que los usuarios de sustancias o comportamientos adictivos que tienen el conocimiento para ayudarse, tú tienes acceso al conocimiento de las escrituras, literatura, que pueda ayudarte en tu formación. Por lo mismo, estamos llamados a identificar nuestros disparadores externos. ¿Cuáles son tus disparadores externos? ¿Logras identificarlos? ¿Aquellos que hacen tambalear tu fe? ¿Qué personas, qué lugares, incluso cuando llega la temporada de eventos especiales de los cuales participabas, te ves afectado? ¿Qué situaciones en tu vida logran desajustar tu vida espiritual? Hemos identificado los disparadores externos, ahora vamos a identificar los disparadores internos. Se les pide realizar un examen detallado de los pensamientos, sentimientos, emociones que están asociados con el consumo de sustancias. La recuperación temprana es una temporada caótica, especialmente desde el punto de vista emocional. Muchos usuarios se sienten deprimidos, avergonzados, asustados, confundidos, inseguros, desanimados. Aunque los usuarios pueden sentir que no tienen el control sobre sus pensamientos y emociones durante ese tiempo, se les debe recordar que pueden llegar a tener el control sobre cómo responden ante esos disparadores internos. ¿Cuáles son tus disparadores internos? ¿Has logrado identificar qué te desanima a desarrollar tu vida espiritual? ¿Has logrado identificar por qué te avergüenzas de manifestar con tu vida que eres un discípulo de Cristo? ¿Identificas qué sentimientos o emociones te impiden estudiar, orar y testificar a otros? ¿Logras identificar las emociones, sentimientos que te llevan a desear los atractivos de una vida sin el Señor? Para ello, existen unas técnicas de parada de pensamiento muy efectivas si se les usa correctamente. La parada de pensamiento debemos entender que es una técnica útil si los usuarios la practican. Cuando se encuentran con un disparador de consumo, los usuarios deben ser capaces de utilizar las técnicas de parada de pensamiento. ¿Para qué? Para romper el ciclo entre el pensamiento de consumo y el deseo. Dentro de estas técnicas está la visualización, el gomazo, la relajación y llamar a alguien. ¿Qué visualizarán los usuarios? ¿Qué harán para relajarse? ¿A quién llamarán? Las técnicas de parada de pensamiento pondrán los deseos a raya por un tiempo, dándole al usuario tiempo para hacer algo. Un ejemplo, asistir a una reunión, darse un paseo, ver un documental con un buen contenido, tomar un buen baño, visitar a una persona significativa. Los deseos se irán disipando, la mayoría duran tan solo entre 30 y 90 segundos. ¿Cuáles van a ser tus técnicas de parada de pensamiento para afrontar esos momentos de desaliento, de desánimo, de aburrimiento, de depresión, cuando no quieras tener comunión con el Señor, cuando no desees estudiar ni participar de la misión? Te recomiendo, número 1, la visualización. Contemplar la cruz de Jesús, su agonía, llamar a una persona que consideres un buen guía espiritual y orar. Si deseas hablar del momento difícil que atraviesas, puede ayudarte mucho.
Buscar un lugar donde te sientas cómodo para entrar en comunión con Dios. Formar grupos de amigos que compartan tus creencias, tus aspiraciones, desarrollar actividades sociales, espirituales, realizar visitas misioneras, hacer una obra en beneficio de alguien, vincularte con los programas sociales. Existen muchas técnicas que podemos desarrollar en torno a nuestra fe y poder fortalecernos de manera espiritual. Por último, tenemos la planificación de la agenda. Se exige a las personas en tratamiento prestar especial atención a las agendas, especialmente a los fines de semana, que es el tiempo en el que son particularmente vulnerables al consumo de sustancias. La importancia de organizarse les ayuda a entender que organizar su tiempo de manera rigurosa y cumplirlo es parte del proceso de recuperación. Organizar su agenda ayudará a que su cerebro racional gobierne su conducta y tome buenas decisiones. ¿Cómo participar de la maravillosa gracia de Dios? Estamos llamados a estructurar bien nuestra agenda desde lo personal hasta las actividades que tienen que ver con nuestro compromiso con Dios. Cuando lo aceptamos, estamos siendo sellados con ese compromiso y cumplirlo de manera disciplinada ayudará a que nuestro espíritu, nuestra mente esté enfocada, direccionada con los objetivos del reino. La tendencia de nosotros como humanos e incluso como cristianos para sentirnos seguros es tener el control, no solo de nuestra vida, sino también de todo aquello que nos rodea. Diríamos, el control de nuestra agenda de vida. Y cuando las cosas se salen del curso previsto y no se dan según lo planeado, la respuesta es la frustración. Por eso es tan importante tener muy presente los preceptos que nos transmite el Señor por medio del sabio Salomón. Un hombre que, por su vasta experiencia, es un gran referente en asuntos sobre cómo aprender a depositar nuestra confianza en Dios a la hora de trazar nuestra agenda de vida. Escuchemos el proverbio. Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y paz te aumentarán. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno es recordar que el Señor tiene el conocimiento total de lo que sucede en el vasto universo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Cuanto más los detalles de nuestra vida. Conoce y entiende los motivos de tu corazón. Incluso cuando nos encontramos en situaciones angustiosas, cuando derramamos lágrimas. Esto dijo David, lo expresó en el Salmo 56:8. Mis lágrimas las tienes contadas en tu redoma. ¿Sí? Están todas ellas anotadas en tu libro. Por ello es importante que aprendamos a confiar en Él, pues de lo contrario, nuestra perspectiva de realidad será confusa y distorsionada. Someter nuestra agenda a Dios requiere dar un salto de fe, de confianza en la generosidad y el amor hacia sus hijos. Expresado en, hijo mío, fíate en mí, reconóceme en todo lo que haces, y yo, que conozco el fin desde el principio, sabré guiarte, de tal manera que mi dirección te dará paz. Esa paz producirá salud mental, emocional y física, y tus planes serán firmemente establecidos, lo cual nos catapultará para cooperar con la voluntad de Dios.